Buenas tardes a todos. Nos reunimos una vez más a través de las pantallas en este ciclo de la pastoral de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Cuyo. Encomendamos a la Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. Y hoy tengo el gusto de presentarles al magíster Juan Pablo Simón Padrós, que va a hablarnos de Enrique Jo, una persona verdaderamente admirable, camino a los altares. Y comienzo presentando al expositor, que ha tenido la amabilidad de dedicarnos este ratito. Él vive en Buenos Aires, está casado, tiene 4 hijos, hace más de 20 años que es socio de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por Enrique Jo, y fue su presidente durante los años 2014 a 2017. Bueno, a nivel profesional es socio hace 7 años de Spencer Stuart, una consultora internacional en desarrollo y selección de talento ejecutivo, donde lidera las prácticas de las industrias de tecnología, medios y telecomunicaciones, y también servicios profesionales. También antes de eso trabajó en SAP, en Hewlett Packard, en Compaq, IBM, en distintas funciones comerciales y marketing a nivel local, regional y global. A lo largo de su carrera, Juan Pablo ha asesorado en estrategia de tecnología para clientes que abarcan las industrias minoristas de petróleo, gas, sector público, bienes de consumo, telecomunicaciones, manufactura y servicios financieros. Ha desarrollado estrategias comerciales y de marketing para empresas líderes en tecnología y ha liderado proyectos regionales de gestión del cambio. Ha trabajado en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, brindando a sus clientes una perspectiva global sobre prácticas y estrategias comerciales. Tiene un máster, un MBA ejecutivo en el IAE Business School de Argentina, y el título de Administración de Empresas en la Universidad Católica de Buenos Aires. Estudió negocios internacionales y estrategia global en Vanderbilt School of Global Management y completó programas de inversión global en The Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Virginia, también en Darden Business School. Habla español e inglés. Y hoy nos va a hablar de Enrique Jo, un empresario argentino que va camino a los altares, que hace pocos meses recibió el título de venerable, lo cual significa que no solamente pues ha recibido el concepto o el aprecio de la gente cercana, como que fue un hombre santo, sino que toda una comisión ha estudiado su conducta y ha dictaminado, y el Papa Francisco lo ha aprobado, que vivió heroicamente las virtudes como empresario. Porque ese es el punto importante, porque a veces hay empresarios que se hacen santos mártires o se hacen santos con otros motivos, pero como empresario. Y pienso que es un punto de referencia muy bueno de lo que, bueno, pues la Iglesia está empeñada desde hace ya un tiempo largo, y es en decirnos que la santidad sigue pudiéndose vivir en los tiempos actuales, que se puede alcanzar. La verdad es que es pues un motivo para agradecer a Dios y a Juan Pablo el poder contar hoy con su palabra para nosotros e ilustrarnos en esto para ilusionarnos en seguir más de cerca al Señor, cada uno en su lugar, y que en todos los lugares se le puede servir. Les invito a rezar una Ave María, hoy que es la fiesta de la Virgen del Pilar, y a continuación le dejo la palabra a Juan Pablo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, les pediría que apaguen todos los micrófonos, así que, bueno, no salen ruidos y nos distraemos. Juan Pablo, le dejo la palabra. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder tener la oportunidad de poder contarles
de un joven argentino que ha sido una persona grandiosa, una persona ejemplar, pero sobre todo una persona que ha generado mucha esperanza, creo yo, en todos aquellos que lo hemos conocido y que a medida que se está haciendo cada vez más conocido, sobre todo por esta causa que bien dijo, está avanzada en Roma, lo han declarado ya venerable, que es el paso anterior a ser declarado beato, lo está conociendo cada vez más gente en todo el mundo. Así que bueno, gracias nuevamente, gracias por la introducción, y como conversábamos con Diego, la intención es presentarles a Enrique. Yo voy a hacer una breve presentación de él y sobre todo de su aspecto de ejecutivo empresario. Voy a ir a invitarlos a reflexionar y a analizar juntos su vida, sobre todo en su dimensión, digamos, de empresario y de ejecutivo o directivo de una compañía como la que fue, y analizar cuál fue su performance, su ejecución, su manera de hacer las cosas, y qué podemos de alguna forma aprender de él, y reflexionemos juntos qué podemos aprender de él para lo que podría llegar a ser un directivo, un emprendedor, un empresario argentino o un empresario en el mundo de hoy. Así que para arrancar y para presentarlo a Enrique y a su vida, vamos a mostrarle un video de Enrique. Es un video que dura 12 minutos, quizá algunos de ustedes ya lo han visto, que hemos preparado este año es el centenario del nacimiento de Enrique Yo, y lo hemos preparado para difundir su vida. Es un video bien breve, es bastante dinámico, y ahí damos un pantallazo de toda su vida, y después, con mi presentación, nos metemos a profundidad en su dimensión de directivo empresario. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge,
quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad,
pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Perfecto, excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, para resumir, como vieron ahí, Enrique fue un joven argentino que desde muy joven fue marino, continuar su carrera profesional orientada hacia las empresas. ¿Sí? Como habrán visto ahí muy rápidamente, trabajó en Cristalerías Rigoló, una fábrica de vidrio, entró muy joven, casi cuando tenía 25 años, y estuvo en esa fábrica hasta su fallecimiento, donde pasó por distintas instancias, posiciones, empezando como jefe de producción en la fábrica y terminando como gerente general o director delegado de esta empresa que se llama Cristalerías de Rigoló. Entonces, bueno, ¿cómo surge esta idea de poder hablar de Enrique Jou, sobre todo desde el punto de vista de directivo empresario, dirigente empresario?
Y les cuento que ya la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que es una asociación que tiene ya más de 60 años en Argentina, vamos a cumplir 70 años justamente el año que viene, y que venimos promoviendo el pensamiento de que fue nuestro primer presidente, que fue Enrique Yo. Este año estamos conmemorando su año centenario, como les decía, de su nacimiento. Tenemos una comisión que la integran, tenemos el honor de que la integre una hija de Enrique Yo, una nieta de Enrique Yo, y también Fernanda Elizalde, que vi ahí que forma parte de la audiencia, que es el administrador de la causa de beatificación de Enrique hace ya muchos años. Tuvimos una idea a partir de un artículo hace ya un par de meses en el diario La Nación, acá de Buenos Aires, donde un economista que se llama Juan Carlos de Pablo publicó un artículo, digamos, bastante relevante en el diario que decía: Enrique Yo, aquí y ahora, ¿tomaría obreros? Es un artículo que les invito, digamos, a que lo googleen, que creo que es interesante, donde describe de alguna manera la situación actual de la Argentina, cómo la situación actual de la Argentina no invitaba o invitaba muy pocos a ser empresarios que inviertan, a ser empresarios que realmente honren ese deber de poder darle trabajo a mucha gente, digamos, ¿no? Y hacía un análisis con respecto a qué haría Enrique Yo si viviera en nuestros tiempos. Y a partir de eso, nosotros tomamos el desafío de poder hacer este análisis, ¿no? ¿Qué sería Enrique Yo si viviera en la Argentina de hoy, ¿no? Y a mí se me ocurrió poder, a partir de mi testimonio personal, contarles quién fue Enrique y sobre todo ayudar a que hagamos una reflexión con respecto al contexto actual. Yo les cuento mi historia personal rápidamente. Cuando yo tenía 23 años, yo estaba estudiando Administración de Empresas en la Universidad Católica, Argentina, acá en Buenos Aires. Podríamos decir, yo creo que fue una causalidad, no una casualidad. Tuvimos una reunión de amigos en la cual nos juntábamos para analizar distintos temas, discutirlos, e invitábamos a invitados, digamos, amigos o conocidos, para hablar de distintos temas. Y un amigo nuestro invitó a un socio de Agro en ese momento, que se llama Ignacio Rivas, donde nos contó la historia de un joven argentino que se decía que podía llegar a ser santo y que había sido un empresario en Argentina y que se decía que podía llegar a ser santo. Yo en ese momento, como les decía, estaba estudiando Administración de Empresas en la UCLA y quería contarles cuáles fueron mis primeras reacciones. Nos contó la vida de Enrique, nos contó, digamos, lo que empezamos a ver ahí en el video, y cuáles fueron mis primeras reacciones. Esto fue en el año 98, en 1998. Y les cuento cuáles fueron mis reacciones. Mi primera reacción es: no te entendí bien, santo y empresario. Era algo muy raro, digamos, que para mí me resonaba muy raro, digamos, ¿no? Mi primera reacción fue: no me cierra. Que sea santo, que sea empresario. Después lo que pensé fue: más que un buen empresario, debe haber sido solo un gran tipo, una buena persona. Porque quien es santo, seguramente debe haber sido una buena persona. Ahora, como empresario, no creo. Otra reacción que tuve fue: bueno, en esa época quizás se podía, pero hoy ni loco. Estamos hablando del año 98, digamos, ¿no? En definitiva, mi reacción en ese momento fue: buscar la santidad en la empresa es imposible. Eso fue lo que yo pensaba. Tenía 23 años, en el año 1998. Pero este ejemplo y esta historia que me contaron en una cena, en la casa de un amigo mío, durante los días siguientes me hizo mucho ruido. Y yo en general he sido bastante curioso y no me quería quedar con la intriga, con la incógnita. Entonces empecé a estudiar un poco más y a investigar quién era esta persona, que era de que yo, y llegué a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fue la asociación, una de las tantas
iniciativas y emprendimientos sociales que tuvo Enrique en vida, y ahí encontré esta asociación donde me invitaron muy rápidamente, digamos, a asociarme y a ir conociendo más, no solamente su vida, sino sus enseñanzas, sus pensamientos y todo lo que ACDE pretendía hacer en la Argentina. Y así lo conocí. Entonces, frente a estas reacciones, yo lo que les propongo es analizar a Enrique como líder empresario en base a 3 cosas. El primero es su contexto. Les voy a contar un poco más de cuál era su contexto, sobre todo cuando él fue gerente general de esta empresa, Cristalería Rigoló. En segundo lugar, que analicemos juntos sus capacidades de liderazgo, a ver si esas capacidades de liderazgo son las capacidades de liderazgo de los ejecutivos de primer nivel hoy a nivel mundial. Y la tercera, sus resultados. Pero sus resultados vistos, permítanme, desde un punto de vista más mundanos, sobre todo bien cómo se miden los resultados, sobre todo hoy a los ejecutivos de empresas, digamos, ¿no? En definitiva, y después les quiero contar mis conclusiones con respecto a esto. ¿Cuál fue su contexto? Y déjenme contarles rápidamente, y lo voy a dividir en 3 rápidamente. Vamos a analizar el contexto económico, vamos a analizar el contexto político y vamos a analizar el contexto social de Enrique en ese momento. Enrique fue gerente general o director delegado de Cristalerías Rigoló desde fines de los años 50, del año 1958 hasta su fallecimiento en 1962. O sea que fue un poco más de 3 periodos fiscales de esa compañía, su gerente general. Déjenme contarles el contexto económico de esos años. El contexto económico es la inflación anual promedio desde el año 57 hasta el año 1960 fue de 38,24% anual. ¿Ok? La economía argentina tenía una inflación de casi 40% anual. La devaluación del peso en ese momento, desde el año 1958 hasta el año 1962, fue de casi el 120%. O sea, tuvieron una devaluación del 119%. Enrique, en su periodo de máxima responsabilidad, tuvo una devaluación de su peso del 120%. ¿Ok? Les agrego algo adicional, que Enrique, antes de ser director delegado, fue subgerente general. Era el número 2 de la compañía durante un periodo de casi 3 o 4 años aproximadamente. O sea, estaba en la primera plana de esa compañía durante casi 6 años. O un poco más de 6 años. ¿Okay? Entonces, primero ¿les suenan algunas de estas variables? Inflación alta, devaluación del peso muy alto también, y sobre todo muchísima incertidumbre económica. En lo político, Enrique asume la presidencia, la gerencia general de la compañía, al mismo tiempo que el nuevo presidente, llamado Frondizi, asume como presidente de Argentina. Ese presidente, Frondizi, tuvo 34 lo que se llamaban planteos militares a la presidencia de Arturo Frondizi, que finalmente fue derrocado en el año 1962. Así que si había algo que definía el contexto político de esa época, era de una enorme inestabilidad institucional. Enorme inestabilidad institucional. Imagino que podemos asemejar a estos años y a esta época, digamos, de la Argentina, ¿no? Con respecto al contexto social, Enrique, en esos años, vivió a nivel social una fuerte presión del peronismo proscripto. El general Perón fue derrocado en el año 55 por la Revolución Libertadora, y durante todos esos años hubo a nivel social una gran presión, una gran proscripción del partido peronista, y también de los movimientos obreros. O sea que había a nivel social había una gran presión.
un gran malestar, digamos, ¿no? Y por supuesto había una gran grieta en la sociedad, política, social, sectorial. O sea que el contexto social de Enrique era también muy inestable y signado por mucho rencor, por mucho, podríamos decir quizá por mucho odio, en definitiva por restricción de muchas de las libertades, y sobre todo en un contexto, digamos, muy belicoso. Digamos, ¿no? Eso fue el contexto de Enrique. En ese contexto, él fue gerente general. ¿De qué fue gerente general? Déjenme darles una dimensión para que nos demos cuenta, ¿no? Enrique asume la gerencia general a los 39 años, los 38, 39 años, de una compañía que era una de las compañías más importantes fabriles de la Argentina, una compañía que cotizaba en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento facturaba llegó a facturar en el año 1960 unos casi 10 millones de dólares, que a valores actuales sería una empresa, lo traemos al valor actual, sería una empresa de aproximadamente unos 80 millones de dólares, una empresa fabril de unos 80 millones de dólares, y que empleaba a casi 4.000 empleados. De hecho, hay registros que en determinados momentos de la fábrica habían, también sumando trabajadores eventuales, eran casi 5.000 empleados. O sea, déjenme decirles que era una compañía y una empresa muy relevante de Argentina y con un nivel de dedicación y complejidad muy alto. Por otro lado, déjenme contarles ahora de sus capacidades de liderazgo, digamos, ¿no? Una de las cosas que Enrique, y acá voy a priorizar el interés sobre todo. La primera capacidad de liderazgo que Enrique tenía en forma destacada era su empatía con los demás. Enrique, a través de testimonios de directivos, de obreros, de administrativos, que por suerte, gracias a Dios, se han podido recabar muchísimos testimonios de la gente que vivió con Enrique, que trabajó con Enrique, a través de su causa. Lo que fue su causa de santidad, permitió poder recolectar testimonios de personas concretas, con nombres y apellidos, que fueron dando testimonio de cómo era Enrique. Y si había algo que caracterizaba a Enrique, era su empatía, su capacidad de poder comprender a los demás, escucharlos, ponerse en sus zapatos y a partir de ahí aprender con ellos o saber cómo ayudarlos, acompañarlos. Esa fue quizá su capacidad de liderazgo más distintiva. Otra capacidad de liderazgo que Enrique tenía era su pensamiento estratégico. Enrique era un pensador que no solamente podía mirar el futuro, sino que podía, a partir de esa perspectiva, esa visión, poder encontrar soluciones a problemas concretos del hoy. Les doy dos ejemplos. Uno tenía que ver con la tercerización de áreas de la fábrica. Cuando Enrique recibe desde Estados Unidos, porque uno de los accionistas más importantes de la empresa era una compañía, un conglomerado mundial del vidrio americano, recibe la orden de tener que despedir una gran cantidad de personas de la fábrica, y a partir de la convicción de Enrique de que no solamente despedir a esas personas en ese contexto, digamos, del país, era algo que estaba en contra de sus valores, porque él creía que el desempleo era algo inmoral, él estaba convencido de que la mejor solución para la sustentabilidad de la empresa y sobre todo de los intereses de los accionistas no era despedir a esas personas, sino que reconvertir la función de esas personas en áreas que se podían terciarizar, que se podían contratar
para que esas personas puedan mantener su sustento de trabajo y su trabajo. Entonces diseñó una manera de poder reasignar tareas a esas personas en mantenimiento, en limpieza, de alguna forma volver a reparar muchas de las maquinarias que estaban en desuso en ese momento y prepararse para lo que iba a ser la nueva ola de mayor demanda de la fábrica. Todo ese diseño lo hizo Enrique y se los propuso a sus trabajadores, que con mucho ánimo, mucho gusto lo tomaron y pudieron mantener sus fuentes de trabajo. Otra prueba de su pensamiento estratégico tuvo que ver con el desarrollo artístico de la industria del vidrio, que Enrique tanto promovió desde los primeros años que él estuvo en la fábrica. Había una muy conocida artista plástica del vidrio argentina, que se llamaba Lucrecia Moyano. Enrique era un convencido que, más allá de la industria del vidrio, específicamente en ese momento era para vajilla, para tubos de ensayo para laboratorios y para otros usos, también desde el vidrio podría haber alguna expresión artística que permitiera de alguna forma desarrollar la industria y agregarle valor desde otra perspectiva. Y él impulsó mucho a esta artista argentina, Lucrecia Moyano, que es una artista que presentó sus obras en museos y en exposiciones tan importantes como en París, en el Museo del Louvre de París, o en el Museo Smithsonian de Washington, o en varios museos de New York, donde tuvieron, digamos, muchos premios, y permitió que la industria argentina y que la Argentina sea de alguna forma pionera en mucho de este desarrollo artístico a nivel mundial. Y analizando otra capacidad de liderazgo de Enrique, tiene que ver con su capacidad de colaboración y con su capacidad de influencia. Esta capacidad tiene que ver con cómo Enrique lograba influir no solamente a su propia organización. Enrique hablaba todo el tiempo de lo que era el espíritu de comunidad de la empresa. Él, de alguna manera, era muy consciente de la importancia de este espíritu, que hoy, en el management moderno, es algo muy importante y muy puesto en el foco, digamos, de la responsabilidad de los directivos, que tiene que ver con la cultura organizacional, con la cultura empresarial. Enrique fue alguien que logró influir a partir de su ejemplo, a partir de su testimonio, en la cultura de Cristalerías Rigolot, que es algo que, a partir de los testimonios de todos los empleados, y sobre todo de los familiares de los empleados de la compañía, todavía hoy reconocen y recuerdan. Por el otro lado, Enrique tenía una capacidad inmensa de saber cómo colaborar y negociar y tener una convivencia muy sana con el cuerpo sindical de Cristalerías Rigolot. Él estaba convencido que se podía trabajar en conjunto con los directivos sindicales. De hecho, cuando él asume la gerencia general de la empresa, decide que se tenía que establecer la mesa sindical, y sobre todo los delegados sindicales de Cristalerías Rigolot tenían que estar en forma activa, aún estando proscriptos. El movimiento obrero en ese momento, por esa circunstancia histórica, estaba proscripta, pero Enrique quería, de alguna manera, poder tener personas, como él decía, que me ayuden a poder cuidar mejor a mis trabajadores. A partir de una convivencia sana, de una conversación, de una negociación, pero en definitiva de poder colaborar para poder lograr no solamente la sustentabilidad de la empresa, sino también de poder plantear sobre la mesa los distintos intereses de los integrantes, de alguna forma, de una empresa, que él denominaba una comunidad de vida. Y por otro lado, Enrique fue un líder empresario que participó activamente, por ejemplo, en la unión
industrial argentina. Él estaba muy activamente participando de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y al mismo tiempo él fue quien formó parte del equipo fundador de la Universidad Católica Argentina. Él fue un directivo muy destacado de la Acción Católica Argentina también. En definitiva, él era alguien que también influía no solamente en su empresa, sino que influía en su sector e influía sobre todo en, podríamos decir, su gremio, que era el gremio empresario, digamos, ¿no? Que tenía una gran predisposición para poder llevar sus ideas, para poder llevar su mensaje, sobre todo para poder llevar su esperanza a distintos lugares de una forma tan eficaz. Esto con respecto a sus capacidades de liderazgo. Y ahora con respecto a sus resultados. Primero que tal, déjeme decirle todos los balances anuales de Cristalerías Rigolot, mientras Enrique Yo fue director delegado, gerente general, fueron todos resultados positivos. Todos ellos. Enrique también logró un mejoramiento de la productividad de Cristalerías Rigolot. Era alguien que se preocupaba muchísimo por ser más productivo, por ser más eficiente, por lograr, porque a partir de eso se iba a poder distribuir mayor valor, no solamente a los clientes de Cristalerías Rigolot, sino también a sus empleados. Entonces, era alguien que se preocupaba mucho por ser competitivo, por ser productivo, por ser eficiente. Y lo logró. También Enrique logró lo que hoy se llama el engagement a nivel mundial, que tiene que ver con el compromiso de los empleados con la compañía. Esto es algo que hoy en día, en el management moderno, se mide mucho. El nivel de engagement de los empleados de Cristalerías Rigolot fue muy, muy elevado. No solamente con la empresa, sino también con sus directivos. Y sobre todo con Enrique. El testimonio más claro de esto, no lo pudimos ver en el video, fue que cuando Enrique tiene la enfermedad, este cáncer, y necesita en forma urgente dadores de sangre, hubieron casi más de 200 empleados de la Cristalería Rigolot que fueron a donar sangre por Enrique. Automáticamente. Y por el otro lado también, si tenemos que evaluar sus resultados desde el punto de vista, podríamos decir, más, desde el punto de vista más empresarial o más económico, hubo un reconocimiento expreso de los accionistas a su gestión. Él era en ese momento el líder de la familia dueña del conglomerado americano, accionista mayoritario de Cristalerías Rigolot, que se llamaba Amo Houghton, expresó, digamos, su admiración por Enrique y lo destacó como una persona de altísimo nivel y que el mundo había perdido un excelente ejecutivo y una excelente persona cuando murió, tan joven. O sea, y acá mi sugerencia es, hay un libro que se llama Un empresario en plenitud, que está escrito por Sara Crito de Eiras, que lo pueden encontrar en enriqueyo.com.ar, para los que quieran, y ahí lo van a poder comprar, o también entiendo que para este libro también hay una versión digital, que lo pueden descargar de ahí. Mi sugerencia es, si quieren revisar toda la actuación de Enrique como directivo empresarial, lo pueden encontrar ahí. El libro se llama Un empresario en plenitud. Me encantaría mostrárselos, pero bueno, ahora no puedo. En definitiva, y déjenme decirles mis conclusiones. Primero y principal es, Enrique vivió un contexto muy similar al actual de Argentina. Sobre todo si lo vemos desde el punto de vista económico, desde el contexto político y, ¿por qué no, del contexto social? Enrique no tuvo una pandemia, como tuvimos nosotros el año pasado.
pero en definitiva toda esa inestabilidad que hoy existe en la Argentina, Enrique, a partir de distintas, digamos, indicadores, también lo vivió. También lo vivió. También otra de mis conclusiones es que Enrique es un excelente ejemplo actual de liderazgo ejecutivo, pero desde la perspectiva actual de capacidades de management. Créanme que se lo digo, yo trabajo justamente de esto, tengo la oportunidad de poder evaluar y analizar ejecutivos y líderes de distintas industrias en todo el mundo. Y créanme que esas 3 capacidades de liderazgo, que son la empatía, el pensamiento estratégico y la capacidad de poder colaborar e influir, son 3 capacidades de liderazgo que hoy se piden a los más importantes ejecutivos empresarios del mundo. Y Enrique, sin duda, puede ser un ejemplo para muchos de ellos con respecto a esta capacidad. Y por último, Enrique fue un ejecutivo sumamente eficaz. Sumamente eficaz. Fue alguien que planeaba, pero planeaba a partir de los intereses del reino de Dios, más allá de los intereses específicos, digamos, de sus accionistas. Enrique era inconvencido de que el modelo capitalista, llevado y liderado por dirigentes que a partir de su ejemplo pudieran estar también al servicio de los más necesitados, era la forma de poder lograr no solamente el desarrollo de un país como el de Argentina, sino poder lograr la paz social, que no solamente los argentinos querían, sino que también nuestra fe católica, digamos, propone. En definitiva, Enrique me demostró a mí que buscar la santidad en la empresa, sin dudas es posible. Así que, a ver, y acá es una reflexión sobre qué es la santidad, ¿no? Y yo reflexiono sobre la frase de San Juan Pablo II, que es una frase, una descripción de qué es la santidad que a mí siempre me gustó mucho. San Juan Pablo II decía, la santidad es alzar los ojos hacia las montañas. Es intimidad con Dios Padre que está en los cielos. En esta intimidad vive el hombre consciente de su camino, que tiene sus límites y sus dificultades. Sin dudas, Enrique encarnó este tipo de santidad. Y volviendo, digamos, al recuerdo de Enrique tiene una frase muy interesante que los invito a que la reflexionemos. Enrique decía, tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer mejor al mundo y de que podemos hacerlo. Esa es la función de un dirigente y un emprendedor de empresa. Bueno, esa era mi reflexión. Quería comentarles, digamos, ¿no? Sobre Enrique. Una pena que no les pueda mostrar, digamos, la presentación, porque tenía ahí algunos gráficos para mostrarles, todo este contexto que les conté. Juan Pablo puede presentar ahora. ¿Cómo? Juan Pablo puede compartir la presentación ahora. Ahora lo habilito. Bueno, no, está bien, pero por si quieren ver algo más, pero a ver. Si usted quiere, ahora puede compartir la presentación. Okay. A ver, no, de lo que les he contado, a ver, algo en particular. Quizá, miren, este es un gráfico con respecto a la inestabilidad, digamos, ¿no? Más allá de los indicadores económicos que les conté, que son el de inflación y el de devaluación, fíjense este es un gráfico que muestra cuál fue el saldo comercial de la Argentina desde el año 55 hasta el año 75, y cuáles fueron las variaciones de crecimiento o decrecimiento del Producto Bruto de Argentina.
por ahí a ustedes no les suena, digamos, ajeno, digamos, esto, pero este fue el contexto que vivió Enrique, y fíjense, en este cuadro que les hice, este fue el contexto cuando él fue gerente general de Cristalería Rigolot. Así que, fíjense el nivel de inestabilidad, digamos, ¿no?, que tuvo. O sea, que no era excusa, de alguna manera, vivir a donde vivía para lograr ser santo, pero sobre todo para cumplir los objetivos, digamos, no solamente de cumplir los objetivos como directivo empresario, sino los objetivos que él mismo se proponía como cristiano, como católico. ¿Okay? Entonces, eso es algo más que después, bueno, la frase que les comentaba de San Juan Pablo II, que es tan linda, ¿no? En definitiva, para que la reflexionemos juntos, ¿no? Enrique era alguien, como lo describe también su familia, que no era una persona extraordinaria, un superhéroe al que ninguno de nosotros podía llegar. Enrique era una persona de carne y hueso, como nosotros, común, pero que hacía extraordinariamente bien las cosas simples de su vida. Sobre todo, lo que más énfasis le puso era estar al servicio de los demás. De su familia, de sus amigos, de sus trabajadores, de su país. Así que bueno, eso es todo. Esperen que voy a dejar de compartir. Quería invitarlos a reflexionar, a saber qué piensan, más allá, bueno, de vuelta, siempre pasa que haya alguien o algún grupo, digamos, que le resulte incómodo, por ejemplo, Enrique. Eso siempre pasa, ¿no? Pero más allá de eso quería saber sus primeras reacciones, si alguien quiere comentarlas, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere hacer alguna pregunta de esta dimensión de Enrique o de otra, si no la sé, digamos, prometo averiguárselas, pero me encantaría poder saber sus primeras reacciones, digamos, ¿no?, de esto que les conté. ¿Pueden levantar la mano el que quiera hablar? Yo acá lo habilito. Sí, o levantar la mano, si quieren pueden ponerlo en el chat. Puede habilitar el micrófono, Germán. Ahí está, hola. Hola, Germán. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la exposición. Y la verdad que es muy interesante la vida de Enrique. Fíjate que yo estuve esta semana dando clases en la maestría de Administración de Negocios, justamente en ética profesional y responsabilidad social empresarial. De hecho, les mandé invitaciones a los chicos. Y por ahí a los chicos y a las chicas que cursaron ese fin de semana, aunque con poca concurrencia, porque al ser un fin de semana largo, pero fíjate vos que el desafío es justamente ese, mostrar cómo en áreas... yo soy abogado, medio como que de intruso estoy en esas otras carreras, pero el desafío a veces es tratar de convencernos nosotros primero y después transmitir cómo en lugares como la empresa, en mi caso sería también la abogacía o la justicia, que a veces generan ya el prejuicio de que, bueno, son lugares inundados por la corrupción y por las malas prácticas. Bueno, a veces son los lugares donde tenemos que tratar de llevar mensajes como este de Enrique, ¿no? O sea, tal vez el desafío hoy es conquistar esos lugares, no a veces cuando hablamos de evangelizar se nos viene a la mente irnos, ¿no es cierto?, a alguna tribu por ahí. No, a veces en esos lugares tan del mundo, y más el mundo empresarial, que hoy por hoy sabemos que es el que tanta influencia tiene en la cultura, ¿no? Así que, bueno, nada, compartir eso, y lo bueno que sirve
lo bueno que es contar ejemplos como el de Enrique cuando uno quiere transmitir esta idea, ¿no? Que en lugares como estos también se puede hacer bien las cosas y tratar de transformar la realidad. Así es. No, qué bueno, Germán, lo que comentás, cuán cierto es, ¿no? Y déjame contarte algo de Enrique en ese sentido. Enrique, cuando funda AGDE, junto con otros aproximadamente 40 empresarios, Enrique tenía 32 años cuando funda, un joven de 32 años que lo funda con empresarios más grandes que él, mucho más grandes que él, y que lo siguen a Enrique, digamos, ¿no? El gran mensaje, el gran lema del ACDE en ese momento era: ACDE tiene que ser, de alguna forma, levadura en la masa. ACDE, o sea, si la levadura está afuera de la masa no sube, no se eleva, no se genera el efecto que se quiere. Entonces, como vos decís, la levadura tiene que estar adentro de la masa. Si uno pretende cambiar, influir, cambiar las realidades, uno tiene que meterse adentro de esas realidades. Como vos bien decís, uno tiene que aceptar las circunstancias, ¿no? Y Enrique era un permanente, digamos, promotor de poder comprender, digamos, que lo importante, que formaba parte por ahí de la cruz, que tenemos todos los católicos, tiene que ver con eso. No querer estar aislados en una isla aparte, digamos, haciendo juicios, digamos, de valor, sino que Enrique era una persona de acción, de mucha fe, pero de mucha acción. Y esa acción implicaba meterse, de alguna manera, en la masa, aún en esos lugares donde más le podría llegar a incomodar. Así que, gracias, Germán, por tu reflexión. Después tenemos a Fernán de Elizalde, a Susana Májar y a Alejandro. Creo que Fernán estaba primero. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Fernán, te escuchamos. Bueno, esto que ha pasado hoy, yo como administrador de la causa, nunca lo había tenido tan cercano. Para mí es una prueba inequívoca de la presencia del diablo en las cosas que realmente él quiere interferir. Estas personas que, bueno, no sé quiénes son, ustedes por ahí saben o no, pero vi que el padre estaba hablando de que alguien estaba usando su nombre. Estas personas evidentemente no quieren que esto camine, que esto avance. Y esto es un reconocimiento a que Enrique ya es una persona que a los efectos del mal molesta. Y eso es una prueba de santidad. Así que yo me quedo muy tranquilo y termino diciéndoles algo muy, muy básico, pero muy elemental. No hay que bajar nunca los brazos ante situaciones de este tipo. En este tipo de situaciones hay que poner más fuerza en la reacción. Listo. Gracias, ¿eh? Susana Májar puede activar el micrófono. Ahí los escuchamos. Sí. Susana con el marido, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me están escuchando. La consulta mía era por el lado, tengo entendido que Enrique fue uno de los promotores en Argentina del sistema, de implementar el sistema de salario familiar en Argentina. Él estuvo muy pendiente de eso hasta que se implementó, o sea, y eso para mí es otro ejemplo de lo que recién decía Germán, o sea, alguien que estaba muy metido y tratando de generar sistemas que generen más bienestar para los empleados y para la sociedad en general, ¿no es cierto? Teniendo ese contexto, o ese dato, mejor dicho, yo creo, esto es una idea, que habría que, porque Argentina sigue con los vaivenes, como veíamos recién en los gráficos, y creo que por mucho tiempo más, lamentablemente, pero el dato
Yo soy, perdón, no me presenté, Alejandro Bórbore. Yo estoy en la cátedra de comercialización. Me piden que me presente, perdón, por eso hago el corte. Me piden que la cátedra de comercialización en ciencias económicas acá en la Católica de Cuyo, que doy en el ciclo básico. Y a Enrique, y hemos hablado mucho de Enrique en la cátedra, y con Laudato Si, estamos haciendo algo ahí con el consumidor y estamos trabajando sobre el tema. No, volviendo a la consulta, el contexto argentino, yo creo que un dato que si viviera Enrique, o mejor dicho, si es la pobreza. O sea, los vaivenes económicos siguen existiendo, el porcentaje de pobreza en Argentina es, varios lo han dicho, nos duele a todos. Entonces yo creo que ese es un elemento que tendríamos, un simple comentario, ¿no? O sea, tendríamos que ver qué podemos hacer desde el consumidor, porque en el Laudato Si, Francisco nos dice, el consumo es un acto moral, ya no está diciéndose, yo creo que desde el consumo, desde la producción, tendríamos que ponerlo como desafío. Es un simple comentario. Yo me duele mucho que cada vez que la UCA, todos los meses nos dice el porcentaje de pobreza, y sin sentir que digan, hagamos esto, podemos hacer esto. O sea, las universidades católicas, ¿qué podemos hacer? O sea, es un simple comentario que quería hacerlo, que tendríamos que ver qué podemos hacer, o capaz que hay mucho haciendo, ¿no es cierto? Probablemente, pero con la inspiración de Enrique realmente sería muy, muy bueno. Muchas gracias por la reflexión. Dejamos un comentario con respecto a la primera y a la segunda reflexión. La primera con respecto a, efectivamente, Enrique fue quien promovió este decreto ley de salario familiar, como se llamaban en ese momento, que ahora se llaman asignaciones familiares. Lo increíble es que, podríamos decir, el principal derecho adquirido que defienden el mundo del trabajo hoy fue creado por un empresario, que se llama Enrique Schwer. ¿Okay? ¿Y por qué lo hizo? Fue porque Enrique, antes de ser gerente general de esta empresa, veía en sí, él consideraba en sí que era una injusticia que un trabajador que tenía familia podía, de alguna forma, se equiparaba con un trabajador que era soltero. Entonces, el trabajo en sí no estaba permitiendo promover el poder tener hijos, el conformar una familia. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que más le preocupaba. Entonces, ¿qué hizo Enrique? Dos cosas. La primera es plantear el tema dentro del Comité Económico de la Unión Industrial Argentina. O sea, este proyecto llegó, digamos, al Poder Ejecutivo en ese momento, a partir, digamos, de un movimiento que Enrique hizo empujando e influyendo a su propio sector, digamos, ¿no? Primero y principal. Y él encabezó todos esos estudios de poder hacerlo, no de una manera, y esto es muy importante, pero si uno lee ese proyecto, es un proyecto en el cual Enrique explícitamente, además cuando escribe, es hay que cuidar el dinero público. No es que esto es dar una subvención o de alguna forma un subsidio, no, es justamente es lograr tener una caja de compensación propia de las mismas empresas que podían de alguna manera asignar a los que tenían familia y de alguna forma cuidar esa caja para aquellos empleados de alguna manera que tenían familia y que era autosustentable. ¿Qué hizo? Contrató a varios técnicos alemanes. Alemania estaba en la posguerra, que trabajaban con Konrad Adenauer. Konrad Adenauer fue un dirigente político alemán, que es el padre de la nueva Alemania, podríamos decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue los que reconstruyeron la Alemania que hoy conocemos. Enrique contrató a varios técnicos alemanes, los trajo a Argentina a entender el diagnóstico social y del trabajo de Argentina y conformar, digamos, un proyecto de ley
que tomaba lo mejor de lo que en ese momento era las políticas sociales italianas. Italia en ese momento era como un precursor en el mundo de alguna forma ir, digamos, acompañando sobre todo políticas públicas de acompañamiento familiar y social, digamos, ¿no? Entonces, frente a todo eso, Enrique contrató de su bolsillo, digamos, a estos técnicos alemanes y fueron los que diseñaron el proyecto que después se aprobó internamente en la UIA y se propuso en ese momento al gobierno, en ese momento al general Aramburu, que fue el que firmó el decreto de ley, que después se confirmó en ley por el Congreso de la Nación, ¿no? Rápidamente, como se imaginarán, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, eso sí, increíblemente fue un empresario. Ahora, ¿lo hizo como empresario? Sí, pero lo hizo como ciudadano y lo hizo como católico. Se preocupó por la gente de su país, más allá de los beneficios concretos, digamos, de su propia empresa, ¿no? Por un lado. Después, por otro lado, yo puedo estar más de acuerdo con vos con respecto a, sí, el mundo de la iglesia, porque acá yo digo digamos, los que conformamos las universidades católicas de Argentina, somos iglesia también. No solamente el Consejo Episcopal Argentino, la iglesia, somos todos iglesia, ¿no? Entonces coincido con vos, por ahí deberíamos tener una voz, y más que una voz, de un trabajo más conjunto, más colaborativo, para poder tener no solamente una voz, sino propuestas concretas, ¿no? Y poder de alguna forma acordar propuestas concretas de poder desterrar esa pobreza que tanto nos preocupa, y eso implica no solamente una cuestión económica, como obviamente seguramente coincidirán, es una cuestión institucional, es una cuestión política, es una cuestión económica, es una cuestión social. De eso, déjame decirte que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa está hace casi 70 años promoviendo juntar ámbitos, sectores, personas, para poder tener una propuesta para el país, sobre todo para la dirigencia política del país. Lo hemos hecho muchas veces. Y después por otro, y acá me da la pauta, voy a tirar el chivo, ya que estamos acá, es justamente este jueves, a la mañana, que los que estén interesados, mi sugerencia es que se anoten, entren en agde.org.ar y van a ver que este jueves, a mí me toca moderar un panel que habla de desarrollo económico inclusivo en Argentina. Y es un panel donde son panel de economistas, que viene Diana Mondino, va a estar el economista Emilio Basavilbaso, que fue director ejecutivo de la ANSES, del gobierno de Macri. También viene Alfonso Fergay, y también va a estar el padre Gustavo Irrazábal, que es un sacerdote que es muy entendido de cuestiones económicas, que también va a dar su opinión, su propuesta, los cuatro. La idea es hacer un panel que va a durar 1 hora y media nada más, y esperamos que sea muy rico, justamente pensando en lo que vos comentás, digamos, ¿no? Lo que nos preocupa, digamos. ¿Cuáles son, digamos, las cosas concretas, y podríamos decir más urgentes, que deberíamos hacer, sobre todo para intentar solucionar, digamos, este problema de raíz que es la pobreza en Argentina? Bueno, creo que quedaba Alejandro, que había levantado la mano. Juan Pablo, recién he enviado un mensaje a Alejandro y no me responde. Le pido por favor, Alejandro, que encienda la cámara para poder identificar. Alejandro, ¿puede encender la cámara, por favor? No, Juan Pablo, no responde. Bueno, está bien, no hay problema. Bueno, muy bien. Bueno, Diego, de vuelta, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor. Ahí, Diego no puede hablar. Marcos, si le puede dar... Mercedes, voy a habilitar el audio. Ahí está. Mercedes.
Ahí está, escúchame. Bueno, yo tuve la oportunidad en una de esas presentaciones que hicieron por Enrique y yo, de ver cómo se ayudó, no sé si es la Fundación Enrique y yo, cómo se ayudó a un barrio pobre desde la Universidad Católica de Rosario. Y a mí eso me influyó muchísimo para reactivar o, diríamos, traer acá donde yo vivo, Villa Mercedes San Luis, el tema del reciclado, o sea, de convertir lo que es basura en un residuo aprovechable. Nosotros recién estamos empezando, pero yo digo que eso de que a veces parece que no se está haciendo nada, quizás sí son esfuerzos aislados que habría que unirlos más, pero yo creo que sí, que se está trabajando desde la universidad, porque eso fueron como una tesis que tuvieron que hacer los alumnos de quinto año. Unos eran huertas familiares y otros como les digo, con residuos, vieron que ese barrio que estaba muy cerca de la Universidad Católica, calculo que es de Rosario, yo no conozco, lo oí en esa exposición, no tenían agua caliente. Entonces, con los restos que ellos sabían que se lo habían estudiado, que se podían hacer calefones solares, no es que los hicieron ellos, los alumnos, para decir que ese trabajo se podía hacer, sino que buscaron los alumnos de la escuela que había ahí en ese barrio y les enseñaron lo que tenían que hacer, y ellos, dirigiendo a los alumnos, no sé, calculo que serían de los últimos años, hicieron para su familia un calefón solar. Entonces, no solamente aprendieron a hacer algo, con algo que tenemos que empezar todos a usar, que son los restos, ¿no es cierto?, que pueden convertirse en algo, en la cosa reciclable, sino que además tuvieron agua caliente en esas casas desde ese momento y gratis, ¿no? Y aprendieron algo, que eso es lo importante, que una de las charlas que se hizo por Enrique Joyce, claro, no dar las cosas, sino enseñarles a hacer. A mí eso me marcó muchísimo y es lo que estoy tratando de trasladar acá al lugar donde yo vivo. Nada más quería decir eso. Felicitarte por la exposición también. Bueno, muchas gracias. Pues qué interesante, Marcelo, que comentás, qué importante, o sea, que ese tipo de iniciativas, y ahí mi sugerencia es invitarte a que entres en la página de ACDE. ¿Por qué? Porque existe un premio que ya tiene más de 30 años. Es un premio. El premio ACDE Enrique Yo. Y yo lo vi por eso. Ah, ¿lo viste por eso? Claro, lo vi, por eso me impresionó tanto y lo difundí. Bueno. Y aprendí qué cosa tan importante, porque a veces uno dice, bueno, ahora también, por ejemplo, está haciendo las botellas Amor, que poniéndole todas cositas de plástico se hace un ladrillo, con eso se puede hacer un mueble, y además, bueno, eso que sería basura se ha metido adentro de esa botella, ya no hay tantos papeles, tantas cucharitas de plástico, tantas pajitas, y eso es un ladrillo que dice que se puede construir un mueble, se puede construir una casa. Y eso yo, cuando pude escuchar eso, vi cómo los residuos se pueden utilizar, y lo escuché es la fundación, no sé cómo me has dicho, la Fundación Enrique Yo, que está en la universidad, que dio premio a esos estudiantes por lo que habían hecho. Tanto lo de las huertas para personas mayores, creo que era para personas mayores, pero eso fue lo que me impactó muchísimo, el poder hacer ese calefón solar, ¿no? Se hacía con cajas de leche, con tergopol, bueno, no sé qué otros elementos mantenían, pero eso funcionó y funciona. O sea que lo bueno es difundirlo. Bien, bueno, este premio, lo que hace más de 30 años viene haciendo algo con este premio es premiar a los programas de empresas que apuntan de alguna manera a lo que se llama, digamos, ayudar a cortar la brecha social. Entonces, exacto. ¿Cuáles son esos programas que pueden ser replicables, que pueden ser, digamos, copiables, que son de alguna forma real directivos de esa empresa?
y hace ya 30 años que venimos todos, en verdad es un premio que se da cada 2 años. ¿Okay? Y han ganado, y no es para grandes empresas, porque hay para grandes empresas un premio para grandes empresas, pero también hay para pymes que hacen increíbles programas, digamos, de responsabilidad social, excelentes, que tienen que ver con cuidar el medio ambiente, que tienen que ver con reciclado, muchas de ellas, que tienen que ver con otras formas, alguna forma de demostrar que el mundo productivo privado también se puede ser responsable con una comunidad, se puede ser responsable también con el lugar en el cual está establecido, pero que se distingue de alguna forma de lo que es la tradición, lo tradicional de la responsabilidad empresaria, porque nosotros evaluamos acá el real compromiso de la gente, pero sobre todo de sus directivos con respecto a esto. Si están metidos en el programa, si participan en ese programa, o sea, que no sea un marketing, digamos, ¿no? Simplemente en la empresa, sino que sea realmente que esté incorporado a la misma empresa. Tenemos innumerables casos, y lo increíble, lo bueno es que yo creo que en la última década se ha incrementado un montón la cantidad de empresas que muestran sus proyectos, sus programas, y que vale la pena aprender. Así que bueno, qué bueno que lo mencionas, Marcelo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora hablo yo un poquitín. Aparezco de nuevo. ¿Se me escucha? Sí. Bien. No, muy bien. No, bueno, entonces yo sencillamente agradecer a Juan Pablo todo esto, porque la verdad que es eso, un santo en acción, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Que se trata de hacer rendir los talentos, y realmente Enrique, que es un hombre que ha tenido muchos, lo ha sabido hacer muy bien, y es un buen modelo de hacer rendir los talentos en las circunstancias difíciles. Me parece que de la exposición yo saco especialmente eso, que no es que, bueno, como le tocó todo fácil, entonces ahí cualquiera se las arregla, sino que verdaderamente es ser santo en Argentina. Ya se ve que es una situación estable, o sea que la estabilidad de la inestabilidad con la que hay que enfrentarse, y es buenísimo, me parece que el ejemplo para decir no hay excusas, ¿no? No hay excusas, porque a veces el planteamiento, yo siempre le recuerdo a la gente que la primera pregunta que el demonio le hace a Eva para cometer el pecado original es: así que Dios les prohibió comer de todos los árboles del paraíso, así que Dios les pide un imposible, porque si no comen se mueren. Y los santos son precisamente los que nos dicen mentira, mentira con obras, porque decir mentira con palabras lo podemos decir cualquiera, ¿no? Con lo cual, la verdad que la exposición me ha gustado mucho, y te agradezco, la verdad que todo lo dicho, o sea, de saber transmitirlo. Ya se ve que hay gente a la que le molesta, la verdad que fue una pena, porque también me decía Marcos que había más gente para entrar, pero claro, ya después de cierto momento, no sé quiénes son, si están cambiándose los nombres o no, se acabó. Pero la verdad que, en fin, es una sorpresa, porque aquí en San Juan no pasan estas cosas. Se ve que es el tema que parecía poner un santo más entre los que podíamos tener de ejemplo. Y bueno, pues bien, es eso que decía Fernán, que el demonio fastidia, ¿no? El demonio fastidia todas estas cosas que no quiere, y se trata de decir, no, vale la pena, y tenemos que hacer más, me parece, también, para que sea conocido. Pero bien, te agradezco infinitamente todo este tiempo, largo tiempo, más de los minutos previstos al principio, y que nos han sido tan claros y tan útiles, por lo menos a mí. Eso. Está silenciado, Juan Pablo. Ahora, Juan Pablo, aguárdame un segundo. Ahí puede prender el Ahí está, ahí me escuché. Bueno, muchas gracias, Diego. Un placer, la verdad, y un honor poder haber sido invitado por ustedes. Estoy acá, más allá de mi testimonio personal, estoy también acá representando a la Comisión de la Difusión de la Vida y de la Causa Enrique, por supuesto de ACNE también, así que un placer, realmente un honor, y gracias por las palabras.
como bien dijo Fernán, yo también estoy totalmente convencido que es una prueba más de la santidad de Enrique. Esto no solamente ya ha pasado, pasó hoy y va a pasar en el futuro. Digamos, ¿no? Entonces, frente a estos, puedo decir, avatares, sobre todo frente a estas situaciones, digamos, difíciles, podemos decir, es confiar en Dios y seguir con la misma firmeza, la misma serenidad, y sobre todo la misma convicción, ¿no? Quizá la misma convicción que mostró Enrique. Así que bueno, te agradezco por tus palabras, no te preocupes, es algo que pasa y estamos encantados, yo estoy encantado de haber podido mostrarles más de Enrique, así que bueno, estoy a disposición también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos con una Ave María, pidiéndole a la Virgen por todas estas cosas y también por los agresores, ¿no? Que es lo que el Señor nos ha pedido, que sepamos querer a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos ayude a ser cada día más fieles y a saber aprovechar el ejemplo de los santos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos.